Bienvenidos a esta última clase de este ciclo de preparadorías para su primer parcial de fisiología. Esta clase necesito que mantengan la mente un poquito abierta, que vayamos integrando conocimientos y realmente fisio se estudia de una manera integrativa. Entonces, para cuando lleguen a esta clase hay varios conceptos que ya tienen que tener muy claros para poder entender lo que vamos a hablar hoy. Entonces, sin mayor preámbulo, por cierto, mi nombre es Claudia Agda, soy preparadora de honor de la Cátedra de Fisiología de la Escuela José María Vargas de Medicina. Y nada, vamos a comenzar. Nada, vamos a empezar primero hablando un poquito de los eventos en la hendidura sináptica, ¿ok? Entonces, vamos a recordar que esta parte, déjenme sacar el puntero, un momentico. Ajá, vamos a recordar que este es el terminal presináptico, esta es la hendidura sináptica y este es el terminal postsináptico. Es decir, este es el final de una neurona, este es el espacio entre una neurona y la otra y este es el inicio de la otra neurona, ¿ok? Entonces, terminal presináptico, hendidura y terminal postsináptico. Entonces, ustedes tienen que recordar de la primera clase de sinapsis que ustedes veían que aquí llegaba un potencial de acción, recordando que los potenciales de acción son respuestas de tipo activa que requieren energía y que necesitan un estímulo umbral de menos 40 milivoltios para que se puedan dar, ¿ok? Entonces aquí llega este potencial de acción que lo que hace es despolarizar este terminal presináptico. Cuando hablamos de despolarización estamos hablando de una entrada de cargas positivas, ¿ok? Entonces lo que hace es despolarizar este terminal presináptico y eso va a abrir a canales de calcio voltaje dependientes, es decir, que solamente se van a abrir cuando ese terminal presináptico esté despolarizado. Eso va a generar una entrada de calcio. Esa entrada de calcio, como ya vieron con Ángel, hace un proceso de exocitosis de las vesículas sinápticas, ¿ok? Y las vesículas presinápticas. Y lo que va a pasar es que se va a liberar el neurotransmisor mediante esa exocitosis. Entonces, ese neurotransmisor, lo que vamos a hablar hoy, es que básicamente ese neurotransmisor no se libera directo al receptor, ¿ok? No, sino que él se difunde por la hendidura sináptica de manera aleatoria. Entonces, como van a ver fragmentos de ese neurotransmisor que sí van a interactuar inmediatamente con ese receptor, van a haber otras moleculitas que van a quedar allí flotando, por decirlo así. Entonces, hay que recordar que nosotros necesitamos modular el tiempo que va a pasar este neurotransmisor en la hendidura, ¿ok? Y bueno, y que ustedes se darán cuenta más adelante en fármaco que hay fármacos que también te promueven esta modulación en la hendidura, ¿ok? Entonces, vamos a tener tres mecanismos para modular el tiempo del neurotransmisor de la hendidura. Vamos a tener la difusión, que es lo que les estoy hablando, de que este neurotransmisor hace exocitosis y se distribuye aleatoriamente en la hendidura sináptica, no es que va directo al receptor. El segundo mecanismo para regularlo es la hidrólisis y el tercero es la recaptura. Entonces, vamos a ir hablando de estos procesos poco a poco. Entonces, primero vamos a tener que, tenemos que este neurotransmisor, ¿verdad? Cuando hay mucha cantidad de este neurotransmisor libre, vamos a tener que el equilibrio, porque tenemos esta fórmula que es neurotransmisor unido a receptor y neurotransmisor libre más receptor libre. ¿Qué pasa? Esta es una reacción reversible, porque vemos que tiene una flecha hacia un lado y la flecha hacia el otro. Esto es reversible. Y esto va a depender de las concentraciones del neurotransmisor o de las concentraciones del receptor en la hendidura y bueno, en el caso del receptor, del terminal postsináptico. Entonces, si nosotros tenemos una gran cantidad de neurotransmisor libre, el equilibrio se va a desplazar hacia la formación del complejo neurotransmisor-receptor. ¿Por qué? Porque entre más neurotransmisor libre yo tenga, más se va a querer unir a esos receptores, ¿ok? Ahora, el segundo statement es que ustedes van a tener que, si aumentan la cantidad de receptores en la hendidura, en el terminal postsináptico, ¿verdad? Vamos a tener que también se va a desplazar hacia la formación del complejo neurona-receptor, porque entre más receptores haya, más neurotransmisor vamos a agarrar, ¿ok? Ahora, si tenemos un caso completamente contrario, que es que disminuye la cantidad de neurotransmisor libre en la hendidura, ese equilibrio no se va a desplazar a formar el complejo neuronal receptor, porque a nosotros nos conviene tener neurotransmisores en la hendidura, porque ustedes se habrán dado cuenta en las clases que realmente el efecto
o sea, entre más neurotransmisor tú tengas en la hendidura, más neurotransmisor se va a unir a los receptores y mayor efecto vamos a hacer a nivel de la sinapsis. Entonces, a mí no me conviene que haya poco neurotransmisor libre. Entonces, si hay poco neurotransmisor libre, se va a disociar el complejo neurotransmisor receptor para mantener niveles apropiados de neurotransmisor en la hendidura. Y es básicamente, aquí lo que estamos hablando es la constante de equilibrio. Entonces, entre más neurotransmisor libre yo tenga, mayor formación de complejo, entre mayor cantidad de receptor libre yo tenga, mayor formación de complejo, y entre menos neurotransmisor libre yo tenga, vamos a disociar ese complejo. ¿Okay? Entonces, vamos a tener que, les hablábamos de que teníamos tres procesos, uno de difusión, uno de hidrólisis y uno de recaptura. Básicamente, el proceso de hidrólisis va a ser que este neurotransmisor, cuando está en la hendidura, él puede ser recapturado, es decir, se puede reciclar para meterse nuevamente en el terminal presináptico y se recicle para una futura sinapsis, o puede ser hidrolizado, es decir, lo podemos destruir en la hendidura. Entonces, realmente el proceso de hidrólisis no vamos a ahondar tanto en el que sí vamos a ahondar en el proceso de recaptura. Entonces, aquí tenemos un state y todo lo que yo ponga en las diapositivas en mayúsculas y en otros colores son porque se lo tienen que saber. Solo las pequeñas moléculas neurotransmisoras presentan mecanismo de recaptura, es decir, de reciclaje. Solamente las pequeñas moléculas neurotransmisoras son las que se pueden volver a meter en el terminal presináptico para poder ser utilizadas, o sea, para poder ser empaquetadas de nuevo en vesículas y ser utilizadas posteriormente en una nueva sinapsis, ¿ok? Entonces, vamos a tener que las pequeñas moléculas neurotransmisoras, como por ejemplo GABA, glutamato, noradrenalina, sí se pueden volver a meter en el terminal presináptico y volverse a reempaquetar, pero los péptidos neuroactivos no presentan esos mecanismos de recaptura. Y esto es pregunta, ¿ok? Ellos solamente van a poder ser degradados por proteólisis, porque acuérdense que son péptidos, péptidos es que son proteínas, y por eso es que no se van a degradar por hidrólisis, sino por proteólisis y por difusión simple, ¿ok? Y como estos péptidos neuroactivos no se recapturan, es decir, ellos pasan más tiempo en la hendidura, su efecto es más prolongado que el de las pequeñas moléculas neurotransmisoras. ¿Por qué? Porque las pequeñas moléculas neurotransmisoras son capaces de quedar, o sea, de recapturarse y volverse a meter en el terminal presináptico. En cambio, los péptidos neuroactivos se van a quedar aquí en la hendidura y por lo tanto, a la larga van a poder formar más complejo neurotransmisor receptor. ¿Okay? Entonces, ahora vamos a ver este proceso de recaptura. ¿Ok? Vamos a tener que el glutamato tiene un proceso independiente de recaptura de los otros neurotransmisores. Es decir, el transporte de glutamato va a tener unas características, eh, o sea, como que diferenciadoras de los otros neurotransmisores. Entonces, mientras que los otros neurotransmisores van a tener este proceso, el GABA, la glicina, la noradrenalina, la adrenalina, la dopa, la serotonina y la colina, van a tener este mecanismo, el transporte de glutamato va a tener un proceso de recaptura totalmente distinto para meterse de nuevo en el terminal presináptico. ¿Okay? Entonces nosotros tenemos que aquí está en la hendidura, el glutamato, y él va a poder entrar de nuevo al terminal presináptico con un transporte activo secundario dependiente de sodio. ¿Qué quiere decir esto? Ustedes recuerden que el sodio está más concentrado afuera que adentro, ¿ok? Entonces, vamos de un sitio donde haya mayor gradiente a menor gradiente. Y este gradiente tiene una energía. Entonces, esta energía que utiliza el sodio para entrar del espacio extracelular al citoplasma, la aprovecha el glutamato para entrar. Y en simultáneo, esa energía también del sodio la aprovecha el potasio y los hidrogeniones para salir. ¿Ok? Entonces, nada, básicamente el glutamato va a entrar al citoplasma o al terminal presináptico mediante la energía del gradiente de sodio, y eso se llama un transporte activo secundario porque no estamos utilizando a una bomba directamente, sino indirectamente, y ya vamos a ver dónde estamos hablando de la bomba. Ahora tenemos que el transporte de los otros neurotransmisores es igual.
simplemente que este neurotransmisor, que lo ponen como DA, que en este caso sería DOPA, tenemos que la DOPA va a entrar al terminal presináptico mediante la energía del gradiente de sodio, y aparte de que entra la DOPA, vamos a arrastrar cloro en esa entrada. Entonces, aquí yo les tengo una pregunta, un statement. En ambos casos utilizamos la energía almacenada en el gradiente del sodio, pero ¿y quién mantiene el gradiente de sodio? Esa es una pregunta que me hubiese gustado hacérselas a ustedes en vivo, pero ustedes acuérdense que los gradientes se mantienen a través de bombas. Entonces aquí siempre va a estar la bomba sodio-potasio, ¿ok? Donde la bomba sodio-potasio siempre va a estar sacando sodio y metiendo potasio, ¿ok? Y mediante esa sacada de sodio, que esto es un proceso endergónico que consume energía, porque esto está consumiendo ATP, es la energía que estamos utilizando para generar este gradiente, que el sodio esté más concentrado afuera, porque la bomba lo está sacando. Entonces, esa es la energía, o sea, de allí es que saca la energía el gradiente de sodio para meter al glutamato y en este caso para meter a los otros neurotransmisores, ¿ok? Espero que esto se haya entendido. Ok, seguimos. Ok, entonces ahora vamos a hablar de la síntesis y la degradación de la acetilcolina. ¿Ok? La acetilcolina es un neurotransmisor excitatorio que se utiliza en la sinapsis neuromuscular, es decir, entre una neurona y una fibra muscular, que ese ha sido el ejemplo de la sinapsis química que les dio la profesora Gago en todas las anteriores clases. Entonces, nosotros vamos a ver cómo se sintetiza esa acetilcolina. Lo primero es que la acetilcolina es una acetil-CoA más colina, ¿ok? Esa acetil-CoA más colina, básicamente, se va a empaquetar en una vesícula sináptica y al generarse un potencial de acción que haga que se abran los canales de calcio voltaje dependientes y que esto se despolarice y se dé la exocitosis de esta vesícula, salga la acetilcolina a la hendidura sináptica, y una vez en la hendidura sináptica, como ella difunde aleatoriamente, puede unirse a sus receptores colinérgicos, ¿ok? Porque así se llaman, los receptores de la acetilcolina se llaman colinérgicos, ¿ok? Entonces puede unirse a los receptores colinérgicos o puede quedarse allí en la hendidura, donde va a sufrir un proceso de recaptura, que es que básicamente vamos a volver a meter a este neurotransmisor en el terminal presináptico. Pero eso no es tan sencillo en el sentido de que nosotros necesitamos que esta acetilcolina sea degradada, ¿ok? Porque la acetilcolina como molécula es muy grande para poder ser recapturada. Entonces yo necesito degradar la acetilcolina en colina y en acetato para que se vuelva a meter al terminal presináptico. Y la encargada de hacer esa escisión de acetilcolina en colina y acetato es la acetilcolina esterasa. Acuérdense que todas las enzimas que digan esterasa son porque rompen enlaces, ¿ok? Entonces, la acetilcolina, a través de la acetilcolinesterasa, se rompe en colina y acetato. El acetato se va a degradar, es decir, va a sufrir un proceso de hidrólisis, se va, adiós, y la colina la vamos a volver a recapturar y es la que se va a meter en el terminal presináptico para ser reciclada, para volver a sintetizar acetilcolina, para volver a generar todo el ciclo que ya hablamos. ¿Ok? Entonces, como dice aquí, una vez sintetizada es empaquetada en vesículas por un transporte activo secundario impulsado por protones, es decir, para yo poder meter la acetilcolina en la vesícula sináptica, utilizo un transporte activo secundario impulsado por protones, es decir, voy a utilizar el gradiente de los protones para meter la acetilcolina en esa vesícula sináptica. Eso no tiene mayor complicación. Y acuérdense que esa parte de la acetilcolina la vamos a liberar a la hendidura sináptica y solamente a través del proceso de acetilcolina esterasa se va a recapturar la colina, como lo dice la diapositiva. Ahora, ¿qué son las cosas importantes? Nosotros vamos a tener que hay enzimas que pueden inhibir a la acetilcolina esterasa para que la acetilcolina dure más tiempo en la hendidura y no se recapture tan rápido. Es decir, van a haber enzimas que me van a inhibir a esa acetilcolinesterasa, que lo que hace es dividirme o hacerle el split a la acetilcolina. Y esas enzimas se llaman anticolinesterásicos, ¿ok? Que inhiben a la acetilcolinesterasa.
y van a potenciar los efectos de la acetilcolina porque hacen que esté más tiempo en la hendidura. ¿Ok? Y estos anticolinestéricos lo que hacen son efectos neurotóxicos, ¿ok? Y son utilizados en tratamientos como para la enfermedad de Alzheimer. Entonces, este es el proceso de síntesis y de degradación de la acetilcolina. Ahora vamos a tener que el proceso de síntesis y degradación de la noradrenalina es un poquitico más complicado, pero esta imagen vamos a desglosarla para que ustedes entiendan. Entonces, primero vamos a hablar de la síntesis. Acuérdense que la noradrenalina, la dopamina, dopa, viene del aminoácido tirosina. ¿Ok? Todos ellos vienen de la tirosina. Entonces, nosotros vamos a tener que la tirosina pasa a ser dopa, dopa a dopamina y todo esto está pasando en el citoplasma del terminal presináptico, ¿ok? Pero cuando llegamos a dopamina, esta dopamina es la que va a entrar en la vesícula, ¿ok? O sea, en la vesícula sináptica. ¿Por qué les hago la aclaratoria? Porque acuérdense que tú pasas de tirosina a dopa, de dopa a dopamina y de dopamina a noradrenalina. Solemos pensar que en el citoplasma, el terminal presináptico, esto va a terminar en noradrenalina aquí, pero no. La dopamina se mete en la vesícula porque en la vesícula es que están las enzimas necesarias para pasar de dopamina a noradrenalina. Y eso es importante, eso lo preguntan, ¿ok? Entonces, las enzimas necesarias para pasar de dopamina a noradrenalina se encuentran en la vesícula sináptica y una vez que se forme la noradrenalina, ella sale. Cuando sale, si viene un potencial de acción que me despolariza el terminal presináptico, que me active a canales de voltaje, a canales de calcio voltaje dependientes, que hagan que se meta el calcio, que me mueva la exocitosis, esta noradrenalina recién sintetizada va a salir a la hendidura sináptica y va a difundir aleatoriamente y pueden pasar pueden pasar tres cositas. O esa noradrenalina interactúa con receptores adrenérgicos, los receptores de la noradrenalina, adrenalina, se llaman receptores adrenérgicos, ¿ok? Como los de la acetilcolina se llaman colinérgicos, estos se llaman adrenérgicos. Y nosotros vamos a tener que esta noradrenalina también va a ser recapturada en el terminal presináptico, pero esto va a tener como que una particularidad, ¿ok? Entonces nosotros vamos a tener que este complejo, que se llama catecolon o metiltransferasa, le añade un metil, o sea, es una reacción de metilización a la noradrenalina, ¿verdad? Y lo que hacemos es que a partir de que ahora la noradrenalina está metilizada, la podemos meter de nuevo en el terminal presináptico. Y esa noradrenalina, como se puede degradar para volver a generar todo esto, o se puede degradar por este complejo monoaminoxidasa de la mitocondria, ¿ok? Entonces, básicamente, vamos a volver a empezar. Nosotros vamos a tener que la tirosina a partir de tirosina vamos a formar dopamina, esa dopamina se va a meter en la vesícula sináptica y en la vesícula sináptica es que la dopamina puede pasar a ser noradrenalina porque en la vesícula sináptica es que están las enzimas necesarias para poder pasar de dopa a noradrenalina. Luego, esta noradrenalina, a través del proceso que ya les expliqué, se libera hacia la hendidura sináptica y en la hendidura sináptica va a tener como dos destinos. O puede unirse a los receptores adrenérgicos o va a ser recapturada. Pero nosotros necesitamos que la noradrenalina sufra una reacción de metilación para poder ser recapturada. Y eso se va a hacer a través de esta enzima COM, que es catecolmetiltransferasa. ¿Okay? Que lo que hace es meterle un metil, o sea, un grupo metilo, para desactivarlo. Y esa noradrenalina puede pasar a circulación o puede ser recapturada donde se va a degradar en este complejo MAM. Eso es todo. Ok. Entonces, yo espero estas dos cositas las suelen preguntar, a lo mejor no tan detallado, pero sí tienen que tener una idea de qué es lo que pasa y esto de que la vesícula es la que tiene las enzimas para pasar de dopamina a noradrenalina, sí lo tienen que tener muy claro. Ok,
Entonces, nosotros vamos a tener que en la hendidura sináptica van a haber ciertos mecanismos para modular la liberación del neurotransmisor desde el terminal presináptico hacia la hendidura, ¿ok? Entonces, nosotros vamos a tener que, una vez pasa el potencial, o sea, llega el potencial de acción, se libera el calcio y hay la exocitosis de las vesículas, este neurotransmisor que se libera en la hendidura puede ser captado por unos receptores presinápticos, es decir, unos autorreceptores para modular negativamente este proceso. Es decir, si hay mucho neurotransmisor en la hendidura sináptica, ese neurotransmisor va a ser captado por un autorreceptor o un receptor presináptico que le va a dar la orden al terminal presináptico de no seguir exocitando a esas vesículas, porque ya tengo demasiado neurotransmisor en la hendidura. Es decir, es un proceso de retroalimentación negativa por producto. Cuando hay mucho neurotransmisor en la hendidura, se van a activar estos autorreceptores para decirle al terminal presináptico, epa, estás exocitando mucho, ya no me interesa sacar tanta neurotransmisor a la hendidura. Eso es lo que hacen los autorreceptores, regular la cantidad de neurotransmisor que hay en la hendidura, ¿ok? ¿Y cómo lo hace? Bueno, estos receptores que están aquí en el terminal presináptico, que son los autorreceptores, son receptores del tipo metabotrópicos, que ya vamos a ver más adelante qué significa que sea un receptor metabotrópico. Pero el punto es que al interactuar el neurotransmisor con este autorreceptor, se activa una cascada de segundos mensajeros mediante proteína G, ustedes se acordarán de eso por bioquímica, donde, bueno, esa proteína G desplaza alfa, bla, 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 fosforila, y lo que hacemos es modular este canal de calcio, ¿ok? Lo que hacemos es que a través de este autorreceptor vamos a bloquear el canal de calcio dependiente de voltaje para que no se pueda meter calcio a la hendidura a la terminal presináptico y no se pueda dar la exocitosis en las vesículas. ¿Ok? Entonces, básicamente, lo que hacemos es que a través de fosforilar este canal, lo que hacemos es cerrarlo para que no se acumule más calcio aquí adentro y si yo no tengo calcio, no se activa la sinaptotagmina, no se va a dar la fusión de las vesículas y todos esos procesos que ya vieron con Ángel y no se va a poder dar la exocitosis del neurotransmisor y el resultado final es que vamos a disminuir la cantidad de neurotransmisor que hay en la hendidura porque antes había demasiado, ¿ok? Entonces, cuando hay aumento de neurotransmisor en la hendidura sináptica, se inhibirá su producción por producto, retroalimentación negativa, y esto lo sensa o modula el receptor presináptico. Es decir, el que se da cuenta que aquí hay demasiado neurotransmisor van a ser estos autorreceptores. Y espero que se esté entendiendo. Ok, entonces, ya saliendo de lo que es la hendidura sináptica, donde ya hablamos que el neurotransmisor va a difundir, eso se hace de manera aleatoria, desordenada, no va directo al receptor que está en el terminal postsináptico, que estos neurotransmisores, si son pequeñas moléculas neurotransmisoras, van a sufrir un proceso de recaptura, que básicamente ese proceso de recaptura lo que nos permite es volver a empaquetar a ese neurotransmisor para utilizarlo en una siguiente sinapsis. Ahora vamos a hablar de los receptores que están ubicados en el terminal postsináptico. Es decir, acuérdense que en la primera foto teníamos esta como primera neurona, que este era el terminal pre, y luego aquí tenemos como la segunda neurona, que es el terminal post, y esta es la hendidura. Entonces, hasta el momento, con Ángel y con lo que me hizo conmigo, hemos visto todos los procesos que pasan de aquí para arriba, es decir, de la hendidura hacia el terminal presináptico. Ahora vamos a hablar de lo que pasa del terminal postsináptico para allá. ¿Okay? Entonces, nosotros vamos a tener que aquí, a nivel del terminal postsináptico, vamos a tener receptores
que van a interactuar con ese neurotransmisor que yo libere, ¿ok? Pero esos receptores, que se llaman receptores postsinápticos, pueden ser de dos tipos. Podemos tener receptores ionotrópicos o receptores metabotrópicos, donde es muy importante, porque esto es pregunta de quiz, de parcial, de reparación, de todo, que los receptores ionotrópicos vamos a tener que el receptor y el canal son los mismos. Es decir, la molécula, o sea, el neurotransmisor se va a unir aquí y eso funciona como receptor y como canal al mismo tiempo, ¿ok? Además, no va a depender de cascadas de segundos mensajeros porque esto es un receptor ligando dependiente, es decir, solamente necesita la interacción neurotransmisor-receptor para activarse, ¿ok? Y esto de que les estoy explicando, de la interacción ligando-receptor, va a generar un cambio conformacional en el canal, es decir, lo puede abrir o lo puede cerrar, y eso va a generar un flujo de iones que va a cambiar la polaridad de la membrana, ¿ok? Es decir, nosotros tenemos un receptor ionotrópico que es receptor y canal al mismo tiempo, que no va a depender de segundos mensajeros, sino que simplemente depende de la unión, o sea, del ligando al receptor, donde cuando se una, este canal va a sufrir un cambio conformacional que permite el paso de iones, que si, por ejemplo, el ion que pasa por aquí es sodio, al final esta membrana se va a despolarizar porque estás metiendo cargas positivas. Por eso es que hablamos de que estos receptores generan un flujo de iones que cambian la polaridad de la membrana. En cambio, si por este canal sale potasio, lo que le va a pasar a la membrana es que se va a hiperpolarizar, porque si yo le saco cargas positivas, la membrana queda cargada negativamente y se hiperpolariza. ¿Ok? Entonces, lo importante de este receptor ionotrópico es que no tiene efecto modulatorio. Es decir, este receptor no se va a abrir y se va a cerrar, no, sino que este canal o receptor lo que va a hacer es que va a simplemente difundir iones. En cambio, el receptor metabotrópico ya vamos a ver por qué sí es modulatorio. ¿Ok? Entonces, el receptor metabotrópico vamos a tener que la diferencia fundamental es que el receptor y el canal están separados. Es decir, aquí en mi terminal posináptico yo voy a tener un receptor que esa unión ligando receptor va a generar una cascada de segundos mensajeros, es decir, va a activar a la proteína G va a activar al GTP, la GTP a la N-latociclasa, la N-latociclasa, la mepicíclico. Al final, eso va a generar que se fosforile un canal. Bueno, esta cascada que les nombré aquí, se supone que se la saben en bioquímica, pero eso no se los van a preguntar ahorita en fisio. El punto es que la interacción neurotransmisor, receptor activa una cascada de segundos mensajeros, que esa cascada de segundos mensajeros va a fosforilar a un canal y lo puede abrir o cerrar, ¿ok? Este efecto de estos receptores metabotrópicos sí generan una apertura o cierre de canales. En cambio aquí no se genera apertura o cierre de canales, sino que se genera es flujo de iones para cambiar la polaridad de la membrana, ¿ok? Entonces, ¿verdad? Dependiendo del efecto que tenga este receptor, ¿verdad? Van a haber receptores que yo genero esta cascada de segundos mensajeros y al fosforilar el canal los van a activar y van a haber otro tipo de canales que al estar fosforilados se inactivan o se inhiben. Y por eso es que hablamos de que estos receptores metabotrópicos tienen efecto modulatorio. Y este cuadro le van a tomar captura porque esto es pregunta de quiz parcial y reparación. ¿Ok? Entonces, los receptores posinápticos pueden ser ionotrópicos o metabotrópicos. La principal diferencia es que los receptores ionotrópicos, el receptor y el canal son lo mismo, y en los receptores metabotrópicos, el receptor y el canal están por separados porque dependen de una cascada de segundos mensajeros. ¿Okay? Es decir, este receptor metabotrópico no es ligando dependiente. ¿Okay? Entonces, aquí lo vemos un poquito más grande. Aquí lo vemos un poquito más grande, los receptores ionotrópicos, los receptores metabotrópicos que ya le hablamos. Aparte de estos receptores metabotrópicos,
pueden ser de tipo proteína G o pueden ser de tipo tirosinquinasa. Al final, ambas cascadas de segundos mensajeros lo que van a hacer es fosforilar un canal, cerrándolo o abriéndolo. Es lo único que tienen que saber de eso. Ok, entonces ahora específicamente vamos a hablar del receptor de la acetilcolina, que se llama receptor colinérgico nicotínico. ¿Ok? Y se llama colinérgico nicotínico porque la nicotina es un agonista de la acetilcolina y bueno, ya más adelante vamos a ver qué son sustancias agonistas y antagonistas. Pero el punto es que el receptor de la acetilcolina es un receptor de tipo ionotrópico. ¿Qué significa eso? Primero, que el canal y el receptor están en una sola estructura. Segundo, que aquí solamente va a haber un flujo de iones y que es ligando dependiente. Entonces, miren cómo está aquí el canal cerradito. ¿Ok? Y que bueno, tiene 5 subunidades, son detalles que ustedes se aprenderán esos detalles. Punto es que este canal, miren cómo está aquí cerradito. Cuando la acetilcolina se libera del terminal presináptico, difunde por la hendidura sináptica y llega al terminal posináptico, interactúa con este canal y receptor ionotrópico que al unirse la acetilcolina se abre. Mira, canal cerrado, canal abierto. Se abre y ¿cuál va a ser el efecto? Él va a permitir la entrada de sodio y la salida de potasio. Y eso va a generar un efecto despolarizante. Pero ahora aquí se viene la pregunta que generalmente a uno le hace duda cuando uno está estudiando esto, y es, oye Claudia, si yo estoy metiendo sodio y estoy sacando potasio, porque estoy despolarizando la membrana, si también estoy sacando cargas positivas, porque el potasio es carga positiva y la estás sacando. O sea, ¿por qué se da un efecto neto despolarizante? Eso lo vamos a explicar. Básicamente porque nosotros vamos a tener que, acuérdense que esto lo vieron en la clase de, esto lo vieron en la clase de equilibrio Gibbsona, potencial de membrana en reposo. Acuérdense que el sodio está sometido a una mayor fuerza electromotriz que el potasio. Es decir, el sodio está a favor de su gradiente químico y su gradiente eléctrico. Por eso es que el sodio entra masivamente a la membrana. En cambio, el potasio solamente está favorecido su gradiente químico y no el eléctrico, y por eso no tiene una gran fuerza electromotriz. ¿Ok? Entonces, a pesar de que yo estoy metiendo cargas positivas y estoy sacando cargas positivas, el efecto neto de este receptor ionotrópico de acetilcolina es la despolarización, ¿ok? Porque la fuerza electromotriz del sodio es mayor a la del potasio y eso genera una corriente neta de entrada. O sea que al final la sumatoria de esta corriente de entrada y la sumatoria de esta corriente de salida genera una corriente neta de entrada. ¿Por qué? Porque el sodio, al estar a favor de su gradiente químico y eléctrico, genera una fuerza tan grande que no permite que se dé una hiperpolarización. Y bueno, este es el receptor clásico de la sinapsis neuromuscular, es decir, entre una neurona y una fibra muscular. Bueno, aquí les había dejado la pregunta. Ok, ahora vamos a hablar de algo muy importante, que son las sustancias agonistas y antagonistas. A mí, hasta el sol de hoy, en cuarto año en farmacología, me siguen preguntando el concepto de agonistas y antagonistas. Entonces, ustedes se lo aprenden de una vez, tienen un camino adelantado para el futuro en su carrera. Entonces, las moléculas agonistas y antagonistas son moléculas estructuralmente similares a la molécula endógena, es decir, al neurotransmisor, por lo cual ellas pueden unirse a su receptor causando el mismo efecto o un efecto contrario. Es decir, las moléculas agonistas y antagonistas son idénticamente iguales estructuralmente al neurotransmisor, que, que, que sean, o sea, que les vaya a hacer ese efecto, y ellas pueden unirse a ese receptor independientemente de que ellos no sean propiamente el neurotransmisor. Entonces, las moléculas agonistas van a actuar sobre el receptor y van a tener el mismo efecto que el neurotransmisor. En el caso de la sinapsis neuromuscular, es decir, en el caso de la acetilcolina, el efecto de la acetilcolina va a ser generar la contracción muscular. ¿Okay? Entonces, independientemente de lo que se esté uniendo, sea acetilcolina o nicotina, la nicotina en el receptor va a generar al final el mismo efecto, es decir, la contracción muscular. Es decir,
si aquí en vez de acetilcolina dijera nicotina, igual el canal se va a abrir e igual va a generar una entrada de sodio y una salida de potasio, porque son moléculas que son estructuralmente tan parecidas que pueden generar el mismo efecto. Ahora, los antagonistas hacen el efecto totalmente contrario. Van a tener la misma estructura, pero cuando se unan al receptor, van a bloquear al receptor, es decir, van a cerrar este canal, porque por eso se llaman antagonistas, ¿ok? Y básicamente el antagonista de la acetilcolina es el curare, ¿ok? Y eso es pregunta. Generalmente lo preguntan. Es el curare y creo que el cianuro, creo. Igual yo ahorita por el grupo lo escribo mejor. Entonces, nada, bueno, aquí les dan los ejemplos de que son estructuralmente parecidos. Ok, entonces ahora vamos a hablar de las corrientes sinápticas. Y yo creo que yo debería tener aquí otra. Pero bueno, punto es que vamos a volver a dibujar. Vamos a volver a dibujar, vamos a volver a dibujar. Entonces, nosotros tenemos aquí que este es el terminal presináptico, este es el terminal postsináptico y esta es la hendidura. ¿Ok? Al liberarse el neurotransmisor de aquí y al interactuar con su receptor, ya sea ionotrópico o metagotrópico, esto va a generar una entrada y salida de iones, que lo que van a generar aquí es una corriente que puede ser de salida o puede ser de entrada. ¿Ok? Como por ejemplo, la acetilcolina, que es el que estamos viendo, genera una corriente de entrada. Si estamos hablando de una corriente de entrada, es que le mete cargas positivas a la membrana. Y si le meto cargas positivas a la membrana, es una corriente despolarizante. ¿Ok? Y que esa corriente despolarizante va a crear un potencial que si yo les estoy diciendo que puede ser despolarizante o hiperpolarizante, porque puede ser una corriente de entrada o de salida, ese potencial que se genera es un potencial electrotónico, ¿ok? Un potencial pasivo. Entonces, bueno, ya vamos a ver mejor qué es lo que pasa aquí, pero es para que ustedes se ubiquen de dónde estamos hablando, ¿ok? Porque yo necesito que todo el tiempo, cuando estén presentando, hagan, o sea, tengan esta imagen mental de dónde está el terminal presináptico, dónde está la hendidura, dónde está el postsináptico, para que se vayan ubicando en lo que están estudiando. Entonces, borramos aquí. Ok, entonces, como les estaba explicando, nosotros vamos a tener dos tipos de corriente. ¿Por qué? Porque al neurotransmisor interactuar con el canal iónico, eso puede generar una corriente de entrada o una corriente de salida. Cuando hablamos de corrientes de entrada, es lo que les estaba diciendo, es que estás introduciendo cargas positivas. Y al introducir cargas positivas, la membrana se vuelve menos negativa, es decir, se está despolarizando. ¿Ok? Entonces, nosotros vamos a tener aquí que este transmisor D está generando una corriente de entrada, porque dice dentro, ¿ok? Y al generar una corriente de dentro, o sea, de entrada, va a generar un potencial más, o sea, más positivo, es decir, menos negativo, es decir, una despolarización. Y de ellos se encargan los iones sodio y calcio porque ambos son positivos. ¿Okay? En cambio, las corrientes de salida son hiperpolarizantes. ¿Por qué? Porque yo agarro mi terminal postsináptico, interactúa mi neurotransmisor con su receptor y genera, por ejemplo, una corriente de salida de potasio. Si yo estoy sacando potasio, estoy sacando cargas positivas. Y al sacar cargas positivas, la membrana queda cargada negativamente. Y eso genera un efecto hiperpolarizante porque la membrana se está volviendo más negativa. Eso es lo que significa hiperpolarizar. Entonces, aquí tenemos el ejemplo. Este neurotransmisor H está generando una corriente de fuera, de salida. Y cuando evaluamos el potencial, es un potencial negativo, es decir, un potencial hiperpolarizante. Entonces, las corrientes de salida son responsables de los iones potasio y cloro, donde en este caso es un caso muy particular, pero el cloro no estaría saliendo, sino que estaría entrando. Entonces, si yo le meto cargas negativas a la membrana, igual surte el mismo efecto hiperpolarizante. ¿Okay?
Esto se los explico porque generalmente aquí uno les pone cloro y ustedes no entienden por qué si el cloro sale genera una corriente hiperpolarizante, y es porque el cloro no sale, el cloro entra, ¿ok? Para generar una corriente hiperpolarizante. Entonces, nosotros vamos a tener que esos potenciales que se crean aquí arriba, que pueden ser generados por corrientes de entrada o por corrientes de salida, yo les dije ya que eran un potencial de tipo electrotónico, es decir, que son respuestas pasivas que pueden ser despolarizantes o hiperpolarizantes, solamente que para efectos de la sinapsis le vamos a poner otro nombre. Se llama potencial postsináptico. Y como ese potencial postsináptico puede ser despolarizante o hiperpolarizante, cuando esa corriente sea de entrada y genere un potencial postsináptico que despolarice la membrana, lo vamos a llamar excitatorio, porque está generando una corriente de entrada que hace que tenga una mayor posibilidad de llegar al umbral y generar un potencial de acción. Es decir, ustedes acuérdense, como ustedes se habrán dado cuenta, a mí me gusta bastante hacerles gráficas y rayar y no sé qué. Como ustedes se acuerdan, vamos a tener que arriba tengo valores positivos, más 10, más 20, más 3, más 40, pero no escribí tanto, más 40. Menos 10, menos 30, menos 70. Ok. Ustedes se acuerdan que normalmente la membrana está cargada a menos 90 milivoltios, ¿ok? Y que si yo, a través de este receptor postsináptico, al neurotransmisor, interactuar con ese receptor postsináptico, se genera, al abrirse ese canal, una corriente de entrada, que esa corriente de entrada va a ser de iones positivos, ¿verdad? Nosotros vamos a tener que la membrana que antes estaba en menos 90, ahora, como están entrando cargas positivas, se va a volver menos negativa y se genera una despolarización, ¿ok? Si esa despolarización es suficiente para superar el umbral, se va a disparar un potencial de acción. Entonces, básicamente, esta corriente que llega al umbral y que es suficiente para disparar a un potencial de acción, en este caso en particular, no le vamos a llamar potencial electrotónico despolarizante, sino que le vamos a llamar potencial postsináptico excitatorio, ¿ok? Porque hablamos de que genera una despolarización, esta, que eventualmente hace que se dispare un potencial de acción, ¿ok? En cambio, cuando estamos hablando de un potencial postsináptico inhibitorio, es porque esto es un potencial electrotónico hiperpolarizante, es decir, que genera una corriente de salida de cargas positivas. Y si yo estoy sacando cargas positivas, la membrana, vamos a cambiar de color, la membrana, que es esta, se va a volver más negativa. Y si la membrana se vuelve más negativa, jamás va a llegar al umbral, es decir, jamás va a llegar a los menos 40 milivoltios que tiene que tener, los menos 40 milivoltios que tiene que tener, que bueno, realmente serían aquí abajo, perdón. Pero bueno, X, el punto es que jamás van a llegar a los menos 40 milivoltios que tiene que tener y va a haber menos probabilidades de que se dispare un potencial de acción a la larga. Entonces, cuando hablamos de corrientes de salida, hablamos de potencial postsináptico inhibitorio, que es lo mismo que decir potencial electrotónico hiperpolarizante, donde se está generando una corriente de salida que tiene una menor probabilidad de llegar al umbral y de generar un potencial de acción. Entonces yo quiero que ustedes se detengan o sea, que se tomen un momento para analizar esto que yo les estoy diciendo, pero básicamente, corrientes de entrada, despolarización, potencial postsináptico excitatorio, mayor probabilidades de llegar al umbral y mayor probabilidad de generar un potencial de acción. Corrientes de salida, hiperpolarización, potencial postsináptico inhibitorio, menor probabilidad de llegar al umbral y de generar un potencial de acción. Eso es todo. Por favor. Ok, seguimos. Que no quiero hacer esto tan largo. Entonces, como les estaba explicando, los potenciales electrotónicos van a ser igual a potenciales postsinápticos. Entonces, ¿qué hay que recordar de los potenciales electrotónicos? Esos potenciales electrotónicos
van a tener una amplitud variable que va a ser proporcional a la cantidad de neurotransmisor liberado. Es decir, va a ser proporcional a la intensidad del estímulo. Acuérdense que eso es lo que se hablaba en la clase de potenciales electrotónicos. Entre mayor es la intensidad del estímulo, mayor va a ser la amplitud del potencial electrotónico, en este caso del potencial posináptico. Eso es una gráfica que se acuerdan, teníamos esto así, y si la intensidad de la corriente es más 20, la amplitud de ese potencial electrotónico va a ser de más 20. En este caso, si la cantidad de neurotransmisor liberado es más 20, la amplitud de ese potencial posináptico va a ser más 20. Eso es lo que les estoy tratando de explicar. ¿Okay? Aparte, este potencial posináptico o electrotónico puede ser despolarizante o hiperpolarizante, y eso va a depender de la naturaleza de la corriente inyectada. Es decir, eso va a depender de si es una corriente de entrada o una corriente de salida. Estos potenciales electrotónicos o posinápticos decaen exponencialmente con el tiempo y con la distancia en función de la constante de tiempo y la constante de espacio. No les voy a hablar de la constante de tiempo y la constante de espacio porque se supone que eso ya lo vieron, y es súper importante y lo preguntan muchísimo en el parcial, necesito que lo repasen. Y estos potenciales electrotónicos o posinápticos, tenemos una cosa muy importante y es que ellos se pueden sumar en el tiempo y en el espacio, lo cual va a ser muy importante para integrar la información en las neuronas del sistema nervioso central. Me voy a detener un poquito aquí, porque nosotros vamos a tener que, todos los ejemplos que ustedes les han dado hasta ahorita son de sinapsis neuromusculares. Y en las sinapsis neuromusculares, una neurona va a estimular a una fibra. ¿Ok? Eso es lo que pasa en las sinapsis neuromusculares. Pero en la sinapsis a nivel del sistema nervioso central, eso no pasa así. Una neurona puede ser estimulada por más de 100 neuronas. Entonces, cuando hablamos de que estos potenciales se pueden sumar en el tiempo y en el espacio, es que a esa neurona que la están estimulando 100 neuronas más, no solamente la están estimulando con estímulos excitatorios, sino que la pueden estar estimulando con estímulos excitatorios e inhibitorios al mismo tiempo. Entonces, esos potenciales de esas 1000 neuronas que están estimulando a esa pobre neuronita solita, se van a sumar y va a predominar el que tenga la mayor corriente. ¿Ok? Y por eso es lo que hablamos de que se sumen. ¿Ok? Y la sumación solamente aplica para el sistema nervioso central. Por favor, si les ponen que la unión neuromuscular puede sumar, ponen que no. O sea, esa es la incorrecta. Entonces, habiendo hablado de estas características de los potenciales posinápticos, que son igual potenciales electrotónicos, vamos a hablar de un concepto que a ustedes les cuesta entender un poco y es el potencial de inversión. ¿Ok? Entonces, primero vamos a hablar de la fuerza electromotriz. Acuérdense que la fuerza electromotriz, yo les hablaba que era que tuvieses y que tuvieras un gradiente químico y un gradiente eléctrico a favor del paso de ese ion. ¿Ok? Entonces, esa fuerza electromotriz y que ese gradiente eléctrico y químico esté, va a depender del potencial de membrana, que eso es lo que significa Bm, y del potencial del equilibrio del ion. ¿Ok? Nosotros tenemos que recordar que el potencial de membrana va a ser la diferencia de potencial eléctrico a la que está la membrana cuando no está estimulada. Es decir, cuando no se está generando ninguna sinapsis, cuando no le estamos inyectando ninguna corriente. Y el potencial de equilibrio de unión es la diferencia de potencial eléctrico que tiene que haber en la membrana para que se detenga el flujo a favor de su gradiente de concentración de ese ion. Es decir, es el valor de potencial de membrana que tiene que haber para que se corte, se detenga, se paralice ese flujo de ese ion. Y si mal no recuerdo, por ejemplo, para el sodio va a ser de más 60 milivoltios, para el potasio y va a ser de menos 90. Entonces, lo que quiero que ustedes recuerden es que si, por ejemplo, la membrana está cargada a más 60, eso va a ser
que la corriente de sodio se detenga. ¿Por qué? Porque está llegando a su potencial de equilibrio. Si la membrana está en el mismo valor que el potencial de equilibrio de ese ion, el flujo se va a detener. Habiendo repasado esto, eso es de su clase de potencial de membrana en reposo, vamos a hablar qué es el potencial de inversión. El potencial de inversión es el valor de potencial de membrana para la cual la fuerza electromotriz hace igual a 0 y por lo tanto la corriente del ion se iguala también a 0. Es decir, es el valor de potencial de membrana donde no va a haber gradiente ni químico ni físico que haga que pase ese ion por la membrana y por lo tanto va a detener el flujo. Eso es todo. Entonces, el potencial de inversión en la sinapsis será cuando la fuerza electromotriz neta se haga 0. Es decir, tanto el sodio como el potasio estén en equilibrio. Entonces, el potencial de inversión es el valor de potencial de membrana para el cual la fuerza electromotriz se hace 0. Es decir, ningún ion va a pasar, no va a haber flujo, no va a haber una corriente en ese momento, sino que vamos a estar en equilibrio. Entonces, nosotros vamos a tener que esta fuerza electromotriz va a depender más que todo del potencial de equilibrio del ion. Y acuérdense que entre más lejos yo esté del potencial de equilibrio del ion, mayor fuerza electromotriz va a tener ese ion. Porque acuérdense que cuando hablábamos de los factores que determinaban el potencial de membrana en reposo, teníamos que, volvemos con el ejemplo del sodio, el potencial de equilibrio del sodio es de más 60. Pero si la membrana está cargada a menos 75, eso quiere decir que está tan alejado de su potencial de equilibrio que el sodio va a pasar con más fuerza hacia la membrana. Igual ya lo vamos a ver en otro ejemplo, pero es como para que vayamos integrando conocimientos y realmente entendamos qué es este potencial de inversión. Entonces, aquí lo vamos a ver gráfico. Vamos a tener que, aquí se están generando, aquí estamos generando corrientes de entrada y aquí estamos generando corrientes de salida. Es decir, corrientes de salida estamos hiperpolarizando, corrientes de entrada estamos despolarizando. Nosotros tenemos que el potencial de equilibrio del sodio es de más 60 y el potencial de equilibrio del potasio es de menos 85. Entonces, vamos a tener que, hipotéticamente, aunque bueno, eso es así, el potencial de membrana en reposo es de menos 75. Si nosotros estamos diciendo que el potencial de equilibrio del sodio es de más 60, es decir, la membrana debería estar a más 60 para que se detenga el flujo de sodio. Pero eso no es así. La membrana estamos a menos 75. Entonces, entre más alejado estemos del potencial de equilibrio del sodio, mayor va a ser la fuerza electromotriz y mayor flujo va a haber. Entonces, cuando vemos estas flechas, vemos que como el sodio está muy alejado de su potencial de equilibrio, la flecha es muy grande, es decir, el flujo es muy grande. ¿Y qué significa esta flecha chiquita? El potencial de equilibrio del potasio es de menos 85. Menos 75 y menos 85 está muy cerca, ¿verdad? Entonces, entre más cerca esté la membrana del potencial de equilibrio de ese ion, la fuerza electromotriz es menor. Es decir, el flujo de potasio va a ser muy chiquito. Y eso es lo que significa esta flechita. A menos 75 milivoltios, estamos muy alejados del de sodio, pero estamos muy cerca del de potasio. Entonces, eso hace que predomine la corriente de sodio y se desfavorezca la corriente de potasio. Y cuando vemos la corriente neta, se está dando una corriente neta de entrada. Es decir, estamos despolarizando la célula. Ahora, si lo vemos, entonces, vamos a responder estas preguntas. ¿A qué valor de potencial de membrana la fuerza electromotriz del potasio es 0? Aquí a menos 85. Si la membrana está cargada a menos 85 milivoltios, el potencial de equilibrio del potasio es de menos 85 milivoltios. Entonces, como el concepto de potencial de equilibrio es la diferencia de potencial eléctrico que existe para detener el flujo de un ion a favor de su gradiente,
se está cumpliendo eso porque menos 85 milivoltios es ese valor que tiene la corriente de flujo de potasio. Vemos que la corriente neta es solamente de sodio, solamente. Y aquí es cero. Entonces, la otra pregunta, ¿a qué valor de potencial de membrana la fuerza electromotriz del sodio es cero? Vemos que si la membrana está cargada a más 60 milivoltios, esa corriente de sodio no se va a dar. ¿Por qué? Porque el potencial de equilibrio del sodio es más 60 milivoltios. Entonces vemos que la corriente es cero y como el potasio está muy alejado de su potencial de equilibrio, cuando estamos a más 60 milivoltios, vemos que lo que predomina es una corriente de salida de potasio y la corriente neta es de salida. Entonces, Claudia, muy fino que me explicaste todo esto, pero ¿dónde trabaja el potencial de inversión aquí? Bueno, hablamos que del concepto del potencial de inversión es que es cuando la fuerza electromotriz neta, es decir, tanto del sodio como del potasio, es cero, ¿ok? Y eso es cuando el sodio y el potasio estén en equilibrio, ¿ok? Cuando estamos a menos 10 milivoltios, estamos, estamos teniendo una corriente de sodio igual que la corriente de potasio. Es decir, no está predominando nadie, porque el sodio está lejos de su potencial de equilibrio y el potasio también está muy lejos de su potencial de equilibrio. Entonces, al estar los dos lejos del potencial de equilibrio y proporcionalmente, la corriente neta no se decide porque no se va a generar ni una corriente de salida ni una corriente de entrada, y cuando se genera eso, que ambas corrientes son equitativas, es que estamos hablando del potencial de inversión, porque aquí no hay una fuerza electromotriz suficiente para que predomine una corriente de salida o una corriente de entrada. Entonces, estamos hablando que a menos 10 milivoltios es el potencial de inversión de la membrana, porque la fuerza electromotriz es cero, porque hay un equilibrio entre el sodio y el potasio, porque no hay ni una corriente predominantemente de salida ni una corriente predominantemente de entrada. Entonces, ¿a qué valor de potencial de membrana la fuerza electromotriz neta es igual a cero? A menos 10, porque tenemos proporcionalmente la misma corriente de salida y la misma corriente de entrada. Y como, y como la membrana se vuelve loca y no se pone de acuerdo, genera una corriente neta de cero y ese es el potencial de inversión. Cuando esa fuerza electromotriz no es suficiente, es decir, es igual a cero, y no se genera ni una corriente de entrada ni de salida. Es decir, el potasio y el sodio están en equilibrio. Espero que lo hayan entendido. Entonces, a un valor de membrana de menos 10 no hay flujo de iones, es decir, es el potencial de inversión. Entonces, ¿para qué también es importante el potencial de inversión? El potencial de inversión permite determinar si un potencial posináptico es excitador o inhibidor. ¿Ok? Y ustedes se van a preguntar por qué. ¿Ok? Vamos a tener que, si por ejemplo, nuestro potencial de inversión es de menos 10 milivoltios, es decir, cuando la membrana llega a menos 10 milivoltios, no se está generando más ningún flujo de iones. Entonces, eso quiere decir que esa estimulación solamente va a llegar a menos 10 milivoltios. Es decir, esa membrana, como ya aquí no hay fuerza electromotriz, jamás va a llegar a más 60, jamás va a llegar a más 30, porque su tope fue menos 10. ¿Ok? Entonces, por eso es que hablamos que el potencial de inversión determina si un potencial posináptico es excitador o inhibidor. Porque si el potencial de inversión de esta membrana es de menos 10, nunca vamos a llegar al umbral que es de menos 40 y nunca se va a disparar un potencial de acción. En cambio, si el potencial de inversión fuera en más 30, esa membrana sí va a llegar al umbral, que más 30 es mucho más del umbral, porque el umbral es menos 40, y sí se va a disparar un potencial de acción. Entonces, por eso es que el potencial de inversión es el que determina la naturaleza de ese potencial posináptico. Porque se llama de inversión, porque aquí, o sea, ya aquí en este valor, no vas a poder llegar más allá, sino que más bien se va a devolver, porque es de inversión. Entonces, aparte de eso, no va a existir absolutamente nada en una molécula transmisora
que sea excitador o inhibidor de manera inherente. Es decir, la acetilcolina no tiene un componente que diga, "Ah, es que tú eres excitadora". Claro, la acetilcolina siempre es excitador, pero no porque ella tenga un componente que diga que es excitador o no, sino que el potencial de inversión de él da para que siempre sea excitador. Entonces, ¿qué determina la naturaleza de una corriente posináptica? La selectividad iónica de los canales activados, es decir, si entra o sale sodio y potasio, y el valor de potencial de inversión que dependerá del potencial de equilibrio de los iones involucrados. Es decir, el potencial de equilibrio del sodio y el potasio me lo tengo que saber. Entonces, el potencial de inversión permite determinar si el potencial posináptico es inhibitorio o excitador debido a que nos permite saber si puede llegar al umbral o no. Si el potencial de inversión está por encima del umbral, eventualmente sí se va a generar un potencial de acción. Porque es lo que les estoy explicando. Si el potencial de inversión es más 30, esa membrana va a poder llegar eventualmente a menos 40. Pero si es menos 10, jamás va a llegar. Es decir, es un potencial inhibitorio. Si llega a más 30 es excitatorio, pero si llega a menos 10 va a ser inhibitorio. Ok, entonces, yo sé que ya para este punto deben estar un poquito cansados, pero vamos a seguir. Entonces, vamos a tener que, ¿cómo se genera un potencial de acción en la membrana posináptica? ¿Ok? Entonces, nosotros vamos a tener que, mi terminal presináptico libera al neurotransmisor, ese neurotransmisor va a interactuar con los receptores posinápticos que pueden ser ionotrópicos o metagotrópicos, como hemos visto, que eso va a generar un flujo de iones donde si ese potencial posináptico que se genera es excitatorio, ¿verdad? Nosotros, ese potencial posináptico excitatorio, recordemos que tiene las características de un potencial electrotónico, entonces él se va a desplazar por toda la fibra neuronal con decaimiento, o sea, con respecto al tiempo y al espacio, va a ir decayendo hasta que consiga dónde están los canales de voltaje, de los canales de sodio y de potasio, voltaje dependientes, que son los que van a generar la despolarización, o sea, finalmente son los que van a disparar ese potencial de acción que sí se disipa sin decaimiento por toda la fibra. Igual, ya lo vamos a ver en una próxima diapositiva, pero es como que un recuento de todo. La acetilcolina interactúa con su receptor, que es el receptor colinérgico. Eso va a abrir el canal, que va a generar una entrada de sodio y una salida de potasio. Eso genera un potencial posináptico de tipo excitatorio. Y cuando ese potencial posináptico excitatorio se desplace por toda la fibra con decaimiento en función de la constante de espacio y de tiempo, cuando llegue a la zona de la fibra, que ya vamos a ver, cuando llegue a la zona de la fibra, ese potencial posináptico excitatorio que tiene los canales de sodio y de potasio, voltaje dependientes, este potencial posináptico excitatorio los va a abrir y van a disparar ese potencial de acción. ¿Ok? Y bueno, no, esto no se lo voy a explicar, esto lo vamos a ver. Y bueno, aquí es lo mismo que la sinapsis neuromuscular, es relación 1 a 1, es decir, una neurona estimula una fibra y en la del sistema nervioso central, una neurona puede recibir hasta 100 sinapsis, que era lo que hablábamos. Entonces, esto es una neurona. Nosotros vamos a tener que, de este lado, aquí se está dando una sinapsis axodendrítica, pues son los axones estimulando a las dendritas. Entonces, nosotros vamos a tener que este terminal presináptico está liberando un neurotransmisor al terminal postsináptico, se están interactuando con los receptores. Vamos a pensar que es acetilcolina de nuevo. Esa acetilcolina, como entra sodio y sale potasio, genera un potencial postsináptico excitatorio que se va a desplazar por todo esto, todo, o sea, desde esta parte de las dendritas hasta el soma, y luego del soma va a llegar aquí al axón, al cono axónico, que esta zona se llama zona iniciadora de impulsos, porque al potencial electrotónico irse desplazando con decaimiento a favor de la constante de tiempo y a favor de la constante de espacio por todo esto, al llegar aquí, esta zona iniciadora de impulsos o cono axónico es la que tiene los canales voltaje dependiente.
Cuando llegue la corriente aquí, esos canales se van a activar y van a disparar el potencial de acción si la amplitud de este potencial posináptico excitatorio es suficiente para llegar al menos 40. ¿Ok? Pero entonces, si a ustedes les preguntan en qué área de la neurona se produce el disparo del potencial de acción, es en el cono axónico o en la zona iniciadora de impulsos, que se encuentra en el axón. Porque tanto las dendritas como el soma van a ser químicamente excitables. ¿Por qué? Porque aquí solamente fue el neurotransmisor, que se comporta como una molécula química, interactúa con su receptor, se genera la interacción ligando-receptor y se genera el potencial posináptico excitatorio, en el caso de acetilcolina. Eso hace que esta parte de la membrana sea químicamente excitable, pero en cambio, cuando esa corriente llega aquí, estimula a estos canales voltaje dependientes, hablamos de que la membrana es eléctricamente excitable en el axón. Y espero que se esté entendiendo. Entonces, la membrana es químicamente excitable porque los potenciales se generan por la liberación del neurotransmisor. Y la membrana en esta zona es eléctricamente excitable porque tiene la mayor densidad de canales voltaje dependiente. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la zona que tiene mayor densidad de canales dependientes? El cono axónico o zona iniciadora de impulsos. ¿Ok? Entonces, nosotros vamos a tener que se libera el neurotransmisor. Esa liberación de neurotransmisor es la intensidad de la corriente. Entonces, esa intensidad de la corriente genera una amplitud de potencial posináptico. Y esa amplitud del potencial posináptico es lo que va a determinar la frecuencia de potenciales de acción que se van a generar aquí. Es decir, la intensidad del neurotransmisor es de más 20. Eso va a generar una amplitud del potencial posináptico excitatorio o inhibitorio de más 20. En el caso de que sea un potencial posináptico excitatorio, cuando llegue a la zona iniciadora de impulsos, eso va a generar una frecuencia de potenciales de acción de más 20. Espero que estén entendiendo que la amplitud de ese potencial posináptico queda codificado en la frecuencia de potenciales de acción. Es decir, se van a generar, por ejemplo, 20 potenciales de acción. ¿Por qué? Porque la intensidad fue de más 20, la amplitud fue de más 20, y como eso queda codificado en la frecuencia de potenciales de acción, vamos a tener más 20 potenciales de acción. Espero que eso esté entendiéndose. Entonces, ya terminamos toda la parte de la membrana postsináptica. O sea, ya vimos todo lo que ha pasado desde... Ya vimos todo lo que ha pasado, no sé si tengo otra foto. Bueno, whatever. Ya vimos todo lo que ha pasado. Yo no tengo esa foto aquí. Bueno, no importa. El punto es que ya hemos visto todo lo que ha pasado alrededor de toda la sinapsis, desde el terminal presináptico, que todo eso se los dio Ángel, hasta la hendidura, hasta el terminal posináptico. Y quiero que quede claro, esta estimulación es química, porque el neurotransmisor es una sustancia química que estimula a un receptor mediante su unión. Ese receptor, sea ionotrópico o metabotrópico, va a generar un cambio en la conductancia de esos iones, es decir, puede entrar sodio, puede salir potasio, puede lo que sea. Eso va a generar una corriente que se llama potencial posináptico. Ese potencial posináptico, si es excitatorio, va a transcurrir por todo esto decayendo en función de la constante de espacio y de tiempo, y cuando llegue a la zona iniciadora de impulsos, como es excitatorio, es despolarizante. Y esos canales voltaje dependientes necesitan esa despolarización para disparar el potencial de acción. Entonces ya ustedes están viendo cómo es que se está generando el potencial de acción en el terminal postsináptico. ¿Okay? Entonces, sí, como ya entendimos todo esto, ahora vamos a hablar de la clase de sinapsis 4. En este momento ya no vamos a hablar de lo que pasa en la hendidura, de lo que pasa en el terminal, de lo que pasa en el terminal posináptico, sino que vamos a estar hablando de la modulación de la sinapsis, básicamente. Y ya vamos a ver cómo es eso.
Entonces, vamos a hablar de la integración sináptica. El término de integración nerviosa se aplica al procesamiento de señales por el sistema nervioso central. Es decir, aquí ya no vamos a hablar de la unión neuromuscular. Aquí vamos a hablar solamente del sistema nervioso central. Y era lo que yo les decía, que una neurona puede estar estimulada por 100 neuronas más. Entonces, vamos a ver cómo se van a integrar para combinarse y generar un todo. Es decir, vamos a ver cómo esa cantidad de estímulos que le están llegando a esa neuronita la transforma en una sola respuesta. Porque tú no puedes generar una respuesta excitatoria e inhibitoria al mismo tiempo. No. Vamos a ver cómo esa neuronita integra esos 100 estímulos para terminar siendo una respuesta excitatoria o inhibitoria. Ok, entonces a nivel de una neurona aislada, esta recoge la información que le llegan de múltiples sinapsis, esas sinapsis son excitatorias e inhibitorias, y va a emitir una única respuesta que va a estar caracterizada por una frecuencia dada de potenciales de acción si es que se produce, porque es lo que les estoy diciendo, va a dar una única respuesta. Si la respuesta es excitatoria, va a generar un potencial de acción. Si esa única respuesta es inhibitoria, jamás va a generar ese potencial de acción. Entonces, ustedes vieron en las clases de Sinapsis 1 este esquema de recepción, integración, decodificación y respuesta de salida. Entonces, nosotros vamos a tener la recepción a nivel de las dendritas y vamos a hacer la integración de todos esos estímulos que les estoy diciendo que recibe esta sola neuronita a nivel del software. ¿Ok? Y cuando hablamos de integración, estamos hablando de la sumatoria de todas esas señales, que pueden ser tanto excitatorias como inhibitorias. Entonces, nosotros vamos a tener dos tipos de sumaciones. Vamos a tener sumación espacial y sumación temporal. La más fácil es la sumación espacial. Entonces vamos a evaluar esto poquito a poquito. Entonces vamos a ver, caso 1. Ambas sinapsis son excitadoras. Nosotros tenemos que en todos los diagramas ustedes tienen que saber qué es lo que les están graficando. Entonces esto es la neurona solita, indefensa y sola, que la están estimulando otras dos neuronas, una neurona A y una neurona B. Y cabe la casualidad que ambas neuronas son excitatorias, es decir, que van a generar un efecto despolarizante en esta neuronita. Entonces, esta neurona A le excita y esta neurona B le excita, y va a haber un momento que ambas corrientes excitatorias se van a unir, es decir, van a chocar. Y cuando choquen, ambas corrientes excitatorias se van a sumar y al sumar se van a generar una onda despolarizante muy grande. O sea, porque miren aquí, aquí tenemos un electrodo de corriente que está midiendo tanto a la neurona A como a la neurona B. Miren la despolarización en la A y miren la despolarización en la B. Cuando estas dos estimulaciones chocan y se suman, generan una onda de despolarización más grande. Miren esta grafiquita, miren cómo es más grande que estas dos. Entonces, vemos que como esta onda despolarizante es más grande, genera una mayor amplitud. Es decir, esa corriente posináptica excitatoria va a ser de una mayor amplitud porque al sumarse los dos estímulos, eso genera más intensidad, a más intensidad, más amplitud, y al final eso se va a decodificar en la frecuencia de los potenciales de acción, y al final, como ellos se sumaron, vamos a tener una mayor frecuencia de potenciales de acción. Entonces, vamos a verlo aquí mejor. Entonces, las líneas punteadas son lo que están pasando en la sumación, ¿ok? Mentira, las líneas punteadas son lo que está pasando cuando no hay sumación y las líneas continuas son lo que está pasando en la sumación. Entonces vamos a ver que, aquí puedo, ajá, vamos a ver que si solamente le estuviese estimulando la neurona A solita, esto va a ser la onda despolarizante que se genera y vemos que esa onda despolarizante no llega al umbral. Pero cuando se suma el A y B, se genera una onda despolarizante más grande. Y esa onda despolarizante más grande que se da en esa sumación espacial genera un estímulo mayor, que en este caso va a ser subumbral, o sea, va a ser mayor de menos 40 milivoltios, y eso hace que se genere un potencial de acción más, o sea, una frecuencia de potencial de acción mayor.
¿Por qué? Porque al sumarse tenemos una mayor onda despolarizante, mayor, o sea, llega más fácil al umbral y al llegar más fácil al umbral, codifica una mayor frecuencia de potenciales de acción. ¿Okay? Entonces, ahora vamos a ver el caso 2, que es en el que se suelen enrollar. Entonces, caso 2. Ahora tenemos que la neurona A es excitadora, es decir, es despolarizante, y la neurona B es inhibitoria, es decir, es hiperpolarizante. Entonces, vamos a tener que ellas, este estímulo despolarizante y el estímulo hiperpolarizante van a chocar y se van a sumar. Y vamos a tener que mira como el estímulo A por sí solito es excitatorio chévere, pero el B por sí solito es hiperpolarizante. Al sumarse generan una onda despolarizante, pero esa onda despolarizante va a tener menor amplitud. Y si llega, o sea, si es que llega esa onda despolarizante al umbral, va a generar un potencial de acción de menor frecuencia de disparo. Es decir, vas a disparar menos potenciales de acción porque o sea, no es que no se va a dar potencial de acción, pero acuérdense que los potenciales de acción son una respuesta activa que no decae. La diferencia aquí es que vamos a generar, en vez de más 20 potenciales de acción, vamos a generar más 10. Porque la onda despolarizante, a pesar de que llegó al umbral, no tuvo esa amplitud necesaria para generar una frecuencia de potenciales de acción de más 20. Entonces, se sigue cumpliendo el todo o nada, porque al llegar al menos 40 milivoltios es que se va a disparar el potencial de acción, pero como la amplitud no es tan grande, se va a seguir disparando porque sí, va a llegar al menos 40, pero la frecuencia de disparo va a ser menor. Ya no va a ser más 20, sino que va a ser menos 10. Y espero que me estén entendiendo. O sea que a mí no me gusta esta clase sola, pero bueno, X. Entonces, eso fue la sumación espacial. A esa neuronita la están estimulando dos neuronas, o sea, otras dos neuronas, o otras tres neuronas, o otras cuatro neuronas al mismo tiempo, y dependiendo de las corrientes que tenga, va a predominar una excitación o una inhibición, y al final eso se va a traducir a mayor frecuencia de potenciales de acción o a menor frecuencia de potenciales de acción. Pero ahora vamos a ver la sumación temporal. ¿Okay? Ahora vamos a ver qué pasa temporalmente. Ya, aquí. Ajá, ahora vamos a ver. Ok, continuando con la integración sináptica, estamos hablando de la sumación temporal. Entonces, ahora, ya hablamos de una sumación espacial que dos neuronas estimulaban al mismo tiempo a la neuronita. Ahora, ¿qué pasa? Cuando hablamos de una sumación temporal, es que vamos a tener que a una misma neurona la van a estimular dos, o sea, otras dos neuronas, pero no van a ser al mismo tiempo, sino que va a haber un espacio entre esas dos sinapsis, pero que al final va a terminar generándose el mismo efecto que veíamos anteriormente, que era que potenciábamos esa onda despolarizante o disminuíamos esa onda despolarizante. Entonces, tenemos aquí en la primera parte, tenemos esta neurona que está siendo estimulada, que en este caso vamos a decir que es una corriente excitatoria. Entonces, tenemos que el estímulo, ¿verdad? Es, por ejemplo, un neurotransmisor como la acetilcolina, ¿verdad? Este se libera, se une a su receptor posináptico, el receptor posináptico se abre, entra sodio, sale potasio, eso genera una corriente excitatoria sináptica que va a generar un potencial posináptico, ¿ok? Entonces vemos el estímulo y vemos la corriente sináptica que está generando, que esa corriente, como es un potencial posináptico, es decir, que es de tipo electrotónico, vemos cómo va decayendo en función del tiempo y en función de la constante de espacio. Entonces yo aquí me quiero detener un momento y quiero recordarles la cuestión de la constante de espacio. Nosotros podemos tener dos tipos de pulsos de corriente. Podemos tener pulsos de corriente cuadrados y pulsos de corriente
fisiológicos, por decirlo así. Entonces, estos pulsos de corriente cuadrados es que yo estimulo y mientras esté estimulando es que se genera corriente y cuando dejo de estimular, deja de haber una corriente. Es decir, los pulsos de corriente cuadrados son como una lámpara. Yo enchufo la lámpara y está prendida. La luz está prendida, está prendida, está prendida, prendida. Yo desenchufo la lámpara y se apagó la lámpara. Eso es un pulso de corriente cuadrado. En cambio, la membrana, yo a la membrana la voy a estimular y a pesar de que yo termine, o sea, yo quite ese estímulo, la membrana va a quedar cargada. Es decir, nuestra membrana es como nuestros teléfonos. Nosotros conectamos nuestro teléfono, se carga, se carga, se carga, se carga, se carga, se carga, y una vez que nosotros desconectamos el teléfono, la batería se va a ir descargando en el día. O sea, por ejemplo, yo desconecté mi teléfono a las 8 de la noche y se descarga completamente al otro día a las 2 de la tarde. Entonces, nuestras membranas funcionan como el teléfono, que la batería se carga al 100% y mediante pasa el tiempo, se va descargando, se va descargando, se va descargando, hasta que llegamos, en el caso de nuestros teléfonos, a cero y en el caso de las membranas, al potencial de membrana en reposo. Entonces, nuestras membranas no son una lámpara, sino que son un teléfono. Entonces, ¿qué pasa? Como nuestras membranas se comportan como nuestros teléfonos, si yo, si yo agarro, cargo mi teléfono al 100% y genero esta onda despolarizante, pero cuando mi teléfono todavía tiene 50% de batería, le vuelvo a conectar el teléfono, la onda va a ser mayor, ¿verdad? Porque el teléfono tenía carga todavía. Ahora, si aplicamos esto a las membranas, cuando yo genero ese primer estímulo, se genera una corriente y se genera un potencial posináptico. Como la membrana se tarda en descargarse, cuando yo la estimule por segunda vez, esa membrana no estaba en potencial de membrana en reposo, sino que sigue despolarizada. Entonces, cuando yo le meta el segundo estímulo, la onda despolarizante va a ser más grande porque como ya esa membrana estaba cargada positivamente o era menos negativa, cuando yo aplique el segundo estímulo, este segundo estímulo hasta puede ser igual que el otro y va a generar una amplitud mayor al ya estar la membrana despolarizada. Es decir, no es lo mismo que yo agarre y ponga a cargar mi teléfono teniendo 0% y ponte que al segundo pase a 1%, que yo agarre y que el objetivo es que tenga 10%, a que yo agarre y empiece a cargar mi teléfono con 8%. Obviamente va a llegar más rápido a 10, es lo mismo. O sea, yo agarro, estimulo la membrana, se genera el potencial posináptico excitatorio. Ese potencial posináptico excitatorio, la membrana no va a volver al potencial de membrana en reposo de una vez, sino que va a quedar cargada, es decir, va a quedar despolarizada. Cuando yo le meta el segundo estímulo, como la membrana ya está despolarizada, se va a generar una onda despolarizante de mayor amplitud porque ya la membrana estaba despolarizada. Porque no es lo mismo despolarizarla de cero que despolarizarla ya estando despolarizada. Entonces, esa es la sumación temporal. Entonces, ¿cuál es la única premisa para que no se dé esta sumación temporal? Si el estímulo se da cuando el potencial de membrana en reposo, o sea, cuando la membrana ya está en potencial de membrana en reposo, no hay sumación. O sea, si ya esta membrana se puso en cero el potencial de membrana en reposo, así yo le aplique el segundo estímulo, ya no se van a sumar, sino que va a ser como que si fuera uno nuevo, ¿ok? Es decir, esta montañita no se va a crear, sino que se va a volver a crear este mismo ejemplo. Entonces, si lo pongo en morado y lo pongo en mayúsculas es porque lo preguntan, ¿verdad? Entonces, muy bien. Entonces, nada, siguiendo hablando de la integración. Nosotros tenemos que mientras más próxima esté una sinapsis de la zona iniciadora de impulsos, mayor será la influencia, ya que va a decaer menos, porque acuérdense que en función del espacio, los potenciales electrotónicos decaen. Entonces, no es lo mismo que yo, por ejemplo, no es lo mismo que yo estimule aquí, en el soma, a que yo estimule en las dendritas, porque la zona iniciadora de impulsos está aquí.
Entonces, si yo estimulo en el soma, probablemente, o si yo estoy, o sea, exactamente, si yo estimulo en el soma, probablemente llegue a la zona iniciadora de impulsos más fácil. ¿Por qué? Porque va a decaer menos. Entonces, las sinapsis axoaxónicas, miren cómo es axón-axón, solo son moduladoras. Ellas no generan sumación, ¿ok? Porque acuérdense que aquí este es el terminal, en todo caso este va a ser el terminal posináptico, entonces aquí no se va a sumar nada. Esto es simplemente sinapsis axoaxónica, son solamente moduladoras. Y una despolarización individual de las neuronas del sistema nervioso central es insuficiente para poder desencadenar un potencial de acción. Obligatoriamente se requiere de la sumación espacial y temporal para darse el potencial de acción. Es decir, si yo solamente genero esto, que es una sola neurona estimulando a mi neuronita, jamás voy a llegar al potencial de acción. Yo necesito que se generen sumaciones, así sean espaciales o temporales, para que se sumen y se genere una onda despolarizante que pueda llegar al umbral y pueda llegar a disparar ese potencial de acción. Entonces, hablando un poquito más sobre los receptores ionotrópicos o metabotrópicos que veíamos en la primera parte de esta prepa, vamos a tener que los receptores ionotrópicos tienen una velocidad de apertura del canal iónico más rápida. ¿Por qué? Porque al ser el receptor y el canal lo mismo, se abre apenas el neurotransmisor interactúe con el receptor. En cambio, en los receptores metadotrópicos, el receptor y el canal están separados. Entonces yo tengo que esperar a que ese neurotransmisor se una al receptor, genere una cascada de segundos mensajeros que estimule el canal para que se abra. Entonces, por eso es que el receptor metabotrópico va a ser más lento. Cuando hablamos de los efectos sobre los canales iónicos, los receptores iónicos abren canales iónicos y ya, generan flujos iónicos. En cambio, los receptores metabotrópicos van a abrir y cerrar esos canales, eso ya lo habíamos hablado. La acción fisiológica es que los receptores ionotrópicos generan solamente neurotransmisión, es decir, generan switches de on-off, porque solamente van a meter o a sacar iones. Y estos neurotransmisores, o sea, estos receptores ionotrópicos solamente se encuentran en la membrana posináptica. Ellos no afectan el valor de potencial de membrana en reposo, ni la generación, ni la conducción de potenciales de acción. Ellos solamente son flujo de iones. En cambio, los receptores metabotrópicos hacen neuromodulación. ¿Por qué? Porque ellos activan cascadas de segundos mensajeros y pueden generar apertura o cierre de canales, ¿ok? Y ellos van a afectar a los canales de reposo, a los canales dependientes de voltaje, a los canales dependientes de ligando. Entonces, vamos a hablar de la modulación sináptica. Nosotros vamos a tener modulación presináptica, modulación postsináptica y modulación en el soma. Es decir, si estamos hablando de modulación presináptica, estamos hablando que esa neuronita se va a pegar al terminal presináptico y va a modular la cantidad de neurotransmisor que se va a difundir hacia la hendidura. Es decir, es como que si ustedes tuvieran un pimentero y yo con ese pimentero le pongo pimienta a mi comida. Es como que si yo agarrara y le pusiera un filtro más a mi pimentero para poder modular que salga más o menos pimienta. Eso es lo que pasa en la modulación presináptica. Ahora, en la modulación postsináptica, lo que se va a afectar es la respuesta del terminal postsináptico. Es decir, no le vamos a hacer nada al pimentero y a la pimienta, sino que vamos a modular, por ejemplo, la temperatura del sartén, porque es lo que va a modular la respuesta o lo que pasa después. Y en la modulación del soma, lo que estamos haciendo es modificar las propiedades electrofisiológicas de la neurona, aumentando la sensibilidad de la neurona, y aquí no les voy a dar el ejemplo ahorita, sino que cuando lo veamos, lo vamos a ver mejor. Entonces, vamos a hablar de la modulación presináptica. Entonces, nosotros vamos a tener que esta es la neurona presináptica, esta es la neurona postsináptica, esta es la hendidura, este es el receptor, pero como hablamos de una modulación presináptica, aquí lo que vamos a modificar es al terminal presináptico. Entonces yo agarro y vengo por aquí con mi neurona moduladora que va a liberar un neurotransmisor que, por ejemplo, vamos a decir el GABA, que es inhibitorio. Vamos a tener que aquí se libera GABA. Entonces el GABA va a interactuar con este receptor que vamos a recordar que los únicos receptores que hacen neuromodulación son los receptores metabotrópicos. Entonces, aquí tiene que haber un receptor metabotrópico para que se pueda dar esta modulación presináptica.
Eso es muy importante. No vayan a poner que los receptores ionotrópicos hacen modulación, por favor. Entonces, y esto, bueno, esto te lo voy a preguntar en el quiz ahorita. Entonces, esta neurona, que es moduladora, está liberando un neurotransmisor, por ejemplo, GABA, que está interactuando con este receptor metabotrópico. Ese receptor metabotrópico va a liberar una cascada de segundos mensajeros que va a fosforilar los canales de calcio y los canales de potasio. Y dependiendo de si esta modulación es facilitada o inhibitoria, va a facilitar la salida del neurotransmisor hacia la hendidura o va a inhibir la liberación del neurotransmisor a la hendidura. Déjenme ver si tengo otra foto aquí. Sí lo tengo, ¿verdad? Sí, sí lo tengo. Entonces, nosotros vamos a tener que, en esta modulación presináptica, lo que les estaba diciendo, podemos o facilitar que se libere el neurotransmisor o podemos inhibir que se libere el neurotransmisor. Y ya vamos a ver cómo se hace. Entonces, vamos a tener que, vamos a pensar que tenemos este ejemplo donde nuestra neurona moduladora es de tipo facilitadora. Es decir, va a generar que se libere más neurotransmisor del terminal presináptico a la hendidura. Entonces, aquí tenemos que 5-HT significa serotonina. Tenemos que la serotonina, que es excitatoria, va a unirse a su receptor metabotrópico en, su receptor metabotrópico en el terminal presináptico. Ese receptor metabotrópico va a generar una cascada de segundos mensajeros que va a generar dos efectos. El primer efecto es que va a cerrar los canales de potasio voltaje dependientes. Y si yo cierro los canales de potasio voltaje dependientes, ya no estoy sacando cargas positivas de la membrana. Y si ya no estoy sacando cargas positivas de la membrana ahora va a estar más positiva. Y si está más positiva, se genera más despolarización. Y si se genera más onda despolarizante, es más factible que se disparen más potenciales de acción. Entonces, como ese si hay una mayor frecuencia de potenciales de acción, va a haber un mayor flujo de entrada de calcio, y como va a haber un mayor flujo de entrada de calcio, eso va a generar una liberación prolongada o una mayor liberación de neurotransmisores. Pero básicamente lo que hizo la neurona facilitadora o este neuromodulador facilitador fue cerrar el canal de potasio para que la despolarización fuera más prolongada aquí adentro, y como el canal de calcio es voltaje dependiente, entre más despolarización haya, más influjo de calcio va a haber desde extra a intra, eso hace que se genere más exocitosis y salga más neurotransmisor. ¿Ok? Entonces, nada, se cierran los canales de potasio voltaje dependientes, la membrana pasa más tiempo despolarizada y por ende puede entrar más calcio igual más liberación de neurotransmisor. Entonces, ¿qué determina que haya mayor liberación de neurotransmisor? Mayor cantidad de calcio en la hendidura presináptica. ¿Qué pasa en la inhibición? Más bien va a cerrar los canales de calcio, ya lo vamos a ver. Entonces, aquí está. Vamos a tener que, bueno, vamos a darles el ejemplo aquí. En una neurona inhibitoria, vamos a pensar que es GABA. El GABA lo que va a hacer, por ejemplo, es que mediante este receptor metabotrópico, lo que va a hacer es que va a fosforilar al canal de calcio cerrándolo. Y si yo cierro el canal de calcio, independientemente de que esté muy despolarizado, eso va a hacer que no haya un influjo de calcio hacia adentro, no va a haber exocitosis de las vesículas y bueno, básicamente no se va a liberar tanto neurotransmisor. Y eso también es como que una manera de hacer una modulación negativa. Entonces, tenemos facilitación presináptica por cierre de canales de potasio voltaje dependientes, inhibición presináptica por cierre de canales de calcio voltaje dependientes. Entonces, en una facilitación yo estoy cerrando los de potasio y en una inhibición yo estoy cerrando los de calcio. Entonces, mira, vamos a evaluar esta gráfica donde, miren que aquí tenemos una neurona donde tenemos una corriente de calcio en la neurona presináptica normal y se está generando un potencial postsináptico. Cuando esta neurona interactúa con ese terminal presináptico
y cierra los canales de calcio, miren cómo el influjo o la corriente de calcio disminuye y la respuesta, mírenlo en morado, el potencial posináptico disminuye también, porque el control son los punticos. Entonces, es lo que les estoy tratando de explicar. En cambio aquí, miren cómo al ser facilitador aumenta la corriente de calcio y aumenta el potencial posináptico. Ahora, la modulación posináptica es lo que les estoy diciendo. No estás afectando a la liberación del neurotransmisor, sino que lo que estás modificando, ¿verdad? Es la respuesta de la membrana posináptica. Entonces, y tal cual, vamos a tener una neurona moduladora que va a liberar un neurotransmisor, que ese neurotransmisor va a interactuar con un receptor metabotrópico, por favor, necesito que se lo tatúen, un receptor metabotrópico, que ese receptor metabotrópico, mediante una cascada de segundos mensajeros, va a abrir o a cerrar este receptor o va a modular esa respuesta de este, ¿cómo te explico? O sea, lo va a o sea, vamos a empezar. O sea, en el sentido de que a medida de estos segundos mensajeros, yo puedo hacer que este receptor sea más o menos sensible al neurotransmisor. Eso es todo. O sea, lo que va a hacer la cascada de segundos mensajeros aquí no vamos a cerrar canales. Aquí lo que vamos a hacer es modular si el receptor es más sensible. Si lo hacemos más sensible, vamos a generar más efecto en la membrana posináptica. Si lo hacemos menos sensible, es como que si no hubiésemos estimulado a esa neurona. Entonces, la acción moduladora afecta a los receptores ionotrópicos para el neurotransmisor y, por lo tanto, modifica el tamaño del potencial posináptico que se forma. Si si este neurotransmisor es inhibitorio, va a reducir el potencial posináptico que se forma porque vuelve al receptor ionotrópico menos sensible. Pero si es una neurona moduladora positiva, por decirlo así, va a generar que este receptor ionotrópico sea más sensible. Y nada. Ahora vamos a ver la modulación en el soma, que esta sí necesito que me preste mucha atención. Entonces, nosotros vamos a tener que la modulación en el soma es básicamente cambiar las propiedades electrofisiológicas que tiene la membrana. ¿Y qué significa eso? Nosotros vamos a tener que, acuérdense que cuando yo no estoy excitando a esta neurona está en un potencial de membrana en reposo. Entonces, si yo quiero que esta membrana sea más susceptible a una despolarización, es decir, si yo quiero que sea más excitable, yo voy a agarrar y voy a hacer que esta membrana sea más positiva, es decir, que esté despolarizada. ¿Y cómo logro eso? Acuérdense que el potencial de membrana en reposo está prácticamente dado por la corriente de salida de potasio. Porque acuérdense que el potencial de membrana en reposo es predominantemente negativo. Entonces, si yo bloqueo el canal de potasio abierto en reposo, eso hace que no haya un influjo de salida positiva hacia afuera. Si no hay una corriente de salida hacia afuera, no se acumulan cargas negativas aquí y la membrana ya no va a estar en reposo, sino que cuando yo bloqueo esto, la membrana se va a volver más positiva y la membrana se hace más susceptible a la excitación. Simplemente porque ya la membrana no va a estar en reposo, sino que va a estar predominantemente despolarizada. Entonces, en este caso no estamos alterando la amplitud del potencial posináptico, sino que estamos modificando las propiedades eléctricas de la neurona posináptica. Entonces, estamos modificando el potencial de membrana en reposo. Ya cuando yo bloqueo los canales de potasio abiertos en reposo porque esta neurona moduladora interactúe con un receptor metabotrópico y estos segundos mensajeros bloqueen a este canal de potasio abierto en reposo, lo que estamos generando es que la membrana sea más excitable, porque ya no va a estar en un potencial de membrana en reposo de menos 75, sino que, por ejemplo, va a estar ahora a menos 50 y va a ser más fácil llegar al umbral si yo estoy en menos 50, así estoy en menos 75. Y eso solamente lo logré bloqueando el canal de potasio. Y ya para terminar, que creo que sí, esta es la última, ya para terminar, yo sé que ha sido un poquito largo, vamos a evaluar cómo es una sinapsis colinérgica, ¿ok? Nada, nosotros vamos a tener que eh, en la acetilcolina, en la fibra muscular, va a tener receptores tanto ionotrópicos como metabotrópicos.
Entonces, si yo agarro y estimulo a una célula, ¿verdad? Si yo agarro y estimulo una célula con o sea, por ejemplo, si yo hago una sinapsis química, donde yo esté liberando acetilcolina hacia la hendidura, aquí, y aquí esa acetilcolina está interactuando con sus receptores colinérgicos, vamos a tener que se va a generar un potencial posináptico excitatorio rápido y un potencial posináptico excitatorio lento. ¿Y por qué se da eso? Porque en esta membrana posináptica hay receptores metabotrópicos e ionotrópicos. Los ionotrópicos, como vimos, se abren más rápido. Al abrirse más rápido, ellos son los que van a generar el potencial posináptico excitatorio rápido. Los metabotrópicos que interactúen con este mismo neurotransmisor van a generar el potencial posináptico lento. Pero aquí tenemos una particularidad y es que los potencial posinápticos excitatorios lentos, como justamente ellos, o sea, los canales metabotrópicos abrieron, o sea, perdón, los receptores metabotrópicos mediante la cascada de segundos mensajeros fosforilaron al canal para abrirlo. Para cerrarlo necesitamos una fosfatasa, es decir, necesitamos desfosforilar a ese canal. Y como para desfosforilar el canal nos toma más tiempo, por eso es que el potencial posináptico excitatorio lento dura más en el tiempo que el rápido, porque aquí solamente va a depender del influjo de iones. ¿Ok? Entonces, nada, para que sepan que el receptor ionotrópico es el nicotínico, o sea, receptor colinérgico nicotínico es ionotrópico, y el receptor colinérgico muscarínico es el metabotrópico. ¿Ok? Y con esto, señores, hemos terminado. Espero que tengan éxito en su quiz, tengan éxito en su parcial. Como se habrán dado cuenta, necesitan conocer muchos conceptos para poder entender esta clase. Necesitan saber qué es un potencial de equilibrio, qué es un potencial de membrana en reposo, qué es un potencial electrotónico, un potencial de acción, para poder entender todo lo que hablamos en esta clase. Entonces, claro, yo se los fui aclarando con ejemplos y cositas cortas, pero no se pueden quedar nada más con esta aplicación, tienen que revisar las otras prepas, tienen que revisar los resúmenes, y les voy a mandar unos resúmenes ahorita. Y nada, mucho éxito, los quiero mucho y no tengan miedo, que en fisiología no es imposible.